¿Qué eliges, el cielo o el infierno? Esa es una pregunta que constantemente nos hacen en las religiones y es a través de esas instituciones religiosas que nos quieren sembrar el miedo o el temor para poder controlarnos en lo que pensamos y lo que deseamos. Y así lo que nosotros hacemos está condicionado bajo esos argumentos. ¿En dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y la respuesta está en lo que nosotros te digamos que pensar, que creer y qué hacer. Estas cosas siempre han sido una gran herramienta de la maldad, puesto que es una manera de mantenernos encadenados a no poder nosotros realizarnos y desarrollarnos por completo como seres humanos, como personas. El ser humano es un ser sumamente complejo, desde su biología hasta su psicología y aún más en el sentido espiritual. Cuando a nosotros nos dicen que solamente podemos encontrar la felicidad o llegar a la iluminación o a la santidad o la palabra que usen y solamente puede ser a través de cierta religión, de ciertas creencias y de ahí no hay más, pues obviamente ya nos están limitando y condenando a todos aquellos que no estén dentro de esa institución o de esas creencias. Entonces hay una falsedad en eso, ¿no lo piensan? Si lo logran visualizar. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo en la Kabbalah jamás te dicen que solamente a través de la Kabbalah ni siquiera del judaísmo vas a encontrar la respuesta o la verdad a cualquier pregunta o inquietud que tengas sobre tu vida o que va más allá de incluso de ti, ¿no? Por ejemplo, de la existencia de Dios, de el sentido y el fin de la humanidad, etcétera. La Kabbalah solamente es un medio, una herramienta para poder aligerar nuestra carga en el mundo. Para mí en lo personal pues ha resultado ser una de las maneras más contundentes y más completas en las que yo he podido lograr entender todo lo que me ha sucedido a mí en la vida y de cómo funciona el universo. Y que sin embargo aún no es la única herramienta disponible a mi alcance. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que no voy a encontrar mi salvación o la de mi alma a través de una religión ni de una creencia, o sea, ni religiosa, ni filosófica, ni espiritual. La respuesta está dentro de mí mismo, de cada uno de nosotros. Y al final de cuentas, no importa si la encontramos o no la encontramos, el camino es uno y es único. Y al final todos vamos a converger en ese mismo punto. Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista que podría ser el más pesimista y el más negativo, cuando, por ejemplo, yo que entiendo a mis capacidades y a lo que he logrado descifrar y entender de, de todos estos misterios de la espiritualidad, aunque yo vea a mi alrededor que hay muchas personas que están en un nivel muy inferior en cuanto a cómo ven eh, el mundo y dicen que todo es negativo y que solamente hay maldad en las personas y que no se va a lograr hacer nada más que solamente que el más poderoso siempre va a vencer sobre el más débil. En realidad, pues me causa cierta tristeza ver que piensen eso, porque veo que están en un nivel muy bajo y que no logran entender o que no saben o tal vez lo han escuchado pero aún así pues no lo creen.
de que en realidad así no son las cosas. Es solamente una etapa y es un tiempo en el que así ha vivido y ha permanecido la humanidad, pero va a llegar una época en donde todas estas cosas, toda la maldad va a morir. De hecho, estamos viviendo ya esa época, ¿no? En donde tal vez nosotros empecemos a ver más oscuridad, más maldad, más guerras o más crisis, pero esto solamente es la muestra fehaciente de que en realidad la maldad está extinguiéndose, está a punto de morir. Entonces, recuerden que antes de amanecer oscurece profundamente, inmensamente. La noche se pone más negra, más oscura y pareciera ser que ya no habrá luz, pero no, es todo lo contrario. Se está preparando el amanecer para aparecer y para llenarnos de luz, de calor, de iluminación. Es lo mismo, sucede lo mismo. Entonces, al final de cuentas, aunque yo veo a esas personas que dicen tantas cosas negativas o que se quejan y que se pasan diciendo que no se va a pasar nada, que la humanidad está condenada, la verdad es que no es así. Viene, viene la claridad. Entonces, cuando yo escucho o me preguntan que si creo en el cielo o en el infierno y que cómo puedo lograr, o que me quieren decir cómo lograr salvar mi alma, pues no es que me burle ni me ría de esas personas, pero simplemente trato de cuestionarlas acerca de preguntarles quién es Dios o qué piensan que es Dios, etcétera, para tratar de entender, o sea, si no conozco a las personas, tratar de entender cuál es su creencia o su postura religiosa, ¿verdad? Espiritual. O sea, si profesan alguna religión o en dado caso que no, cuál es su camino espiritual que ellos han tomado. Para que en base a eso poder pues responderles la pregunta y aclarar su duda. Entonces, de esta manera, recuerden que en la Kabbalah no tenemos que... La idea de esto es difundir el conocimiento, difundir la verdad, pero no se trata de evangelizar. Entonces, yo no tengo por qué compartir necesariamente ni hacer de alguna manera tratar de ser partidario a otra persona acerca de estos conocimientos o de que estudie Kabbalah o que vea videos o que lea libros o que practique ciertas, no sé, oraciones, etcétera. No, de eso no se trata. Hay que respetar en qué nivel está cada persona y poco a poco la persona que se vaya abriendo camino espiritual, que busque y busque, al final de cuentas lo va a encontrar. Entonces, cuando son preguntas ya más específicas o que tienen alguna duda que yo llego a escuchar a veces, pues se las respondo ampliamente o superficialmente, dependiendo como yo vea el verdadero interés de la persona. Entonces, existe el cielo, existe el infierno, no hay más infierno y no hay más cielo que el que estamos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso se va a demostrar más pronto que tarde, porque ya estamos en esta época que les digo que es una época de renacimiento y donde la maldad se va a extinguir. Entonces realmente donde nos tenemos que preocupar de hacer las cosas y de seguir haciéndolas de la manera indicada, ayudar a las personas que podamos ayudar, comportarnos de la manera más recta posible, honestamente, con justicia, es aquí, en este momento, el día de hoy. Entonces, no es esperar a mañana, no es preocuparnos o lamentarnos por el ayer, sino es este momento, este momento. En una frase de Mario Saban que me gusta mucho que dice, ¿qué vas a hacer cuando llegue el Mesías, no? En aquella comparación que se hace con el cristianismo o inclusive con el judaísmo, con el judaísmo ortodoxo, ¿no? O el cristianismo ortodoxo, que piensan que es la llegada de un ser celestial a la tierra, que te encuentra trabajando, o sea, haciendo tu labor. Si eres panadero, pues haz pan. Si eres maestro, pues da clases. Lo que estés haciendo, que te encuentre trabajando.
¿Eso qué significa? Que no vas a estar esperando sentado a que llegue un salvador externo, extraterrestre, alguien o espiritual con una carroza de ángeles, a que te venga a sacar de tus penas y de tu miseria. No, no se trata de eso. El Mesías, esa revelación, es ese cambio de conciencia universal de toda la humanidad. Nos tiene que encontrar trabajando, haciendo el día a día, comportándonos como humanos, como esos seres tan complejos y tan superiores a las plantas, a los árboles, a los minerales. Entonces nosotros tenemos esa capacidad pues, de ser dioses en la tierra. Y eso se inicia de paso en paso. Entonces, esa conciencia, esa elevación de conciencia la tenemos que hacer desde lo más básico. Entonces, ese es nuestro día a día, en cómo nosotros vivimos ese día a día en el que vamos a lograr ese cambio de conciencia. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo para el próximo video. Shalom, shalom.